Hola, soy Faz. El día de hoy veremos el procedimiento para resolver la práctica de Hamming. Sean todos bienvenidos, espero se encuentren bien de salud. Con la información que veremos hoy podrán elaborar su video y la información de la entrega se las haré llegar por el grupo de WhatsApp. Efectivamente, el día de hoy un poquito más movidos con la música. Comencemos. Ok, en esta ocasión vamos a ver el formato de código Hamming ya para poderlo aplicar a la práctica número 9. Si recordamos, en el video anterior solamente habíamos determinado cómo generar el formato de código Hamming. Si recordamos un poquito el video anterior, uno de los últimos ejemplos donde teníamos una función o un dato con 5 bits, el formato de código Hamming se convierte en un formato de 9 bits. Habíamos establecido en aquella ocasión la paridad impar. Y bueno, recordando un poquito, recuerden que para generar el bit de paridad C1, las posiciones que tomamos es una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no. Y lo que vamos haciendo pues es empatar con la paridad que se nos indica que es paridad impar, ¿sale? El concepto de paridad impar me dice que la suma de todos los unos, incluyendo el bit de paridad, es un número impar. Entonces lo que vamos haciendo pues es generar ese bit de paridad. Para C2 recuerden que tomo 2, dejo 2 bits, tomo 2 bits y en ese momento aplicamos el concepto y nos queda de esta forma. Para C3, la forma de generar C3 es tomar 4 bits sí, 4 no. En este caso no alcanzamos más que 9 bits, 9 posiciones. Y entonces en este momento es donde aplicamos el concepto de paridad impar, donde la suma de todos los unos, incluyendo el bit de paridad, me debe dar un número impar, ¿sale? Por último, para C4, pues hay que tomar las primeras 8 posiciones, pero como nada más tenemos la posición 8 y 9 son las que tomamos. De alguna forma, al final, el formato de código Hamming está formado por la información que acabamos de generar. Ok, como ven ahí en el título dice detección y corrección de errores. En este momento vamos a aprender a detectar y a corregir el error con el formato de código Hamming. Voy a generar un error. Si ustedes observan, la posición del bit número 6 es la posición que nosotros vamos a generar ese bit de error. Y vamos a suponer que cuando nosotros recibimos el dato, recibimos la cadena de la información de abajo. Cuando yo recibo el formato de código Hamming, lo que tengo que hacer es el proceso inverso para cotejar cada uno de los bits de paridad C1, C2, C3 y C4 y confirmar la paridad que me han dado en la transmisión, ¿sale? Ok, tengo aquí el formato de código Hamming que me llega. Si ustedes pueden observar, con amarillo es el bit donde está el error. Esa es la posición que nosotros vamos a detectar con el siguiente procedimiento. Lo que hacemos, recuerden, es etiquetar nuestro dato que fue enviado con el formato de código Hamming 1, 2, 3, 4, 5, etc. En las posiciones donde están los múltiplos de potencias de 2 es en donde voy a colocar los bits de paridad. Y entonces la forma que vamos a cotejar si es que hay un error o no en la transmisión, pues es el proceso inverso al cual llegamos al formato de código Hamming. Recuerden que la paridad que se nos indica en la transmisión del dato es paridad impar. Nuevamente, cotejar las posiciones correspondientes al bit C1. Recuerden que para C1 las posiciones que voy a tomar para confirmar la paridad que me están dando es tomar un bit sí, un bit no, un bit sí, un bit no, un bit sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí.
En este momento es en donde yo aplico el concepto de paridad impar. La suma de todos los unos, incluyendo el bit de paridad, me debe dar un número impar. Si nosotros observamos y contamos el número de unos, aquí el número de unos es impar, es 3. Y entonces cuando coincide la paridad, aquí tengo una línea azul. De este lado, si la paridad coincide, vamos a generar un 0. ¿Sale? Ok, si yo tengo ahora que confirmar la información para C2, recuerden que los bits que yo voy a tomar o las posiciones que voy a tomar son 2 sí, 2 no dejo libre, 2 no dejo libre, 2 sí y 2 dejo libres. En este momento, este paquete de información es el que yo verifico la paridad con la cual fue transmitida la información. Como tengo paridad impar, yo debo de cotejar que la suma de todos los unos, incluyendo el bit de paridad, me dé un número impar. Podrán observar que aquí no coincide, la suma de unos es par. Cuando no coincide con la paridad que se me está dando en la transmisión, lo que yo coloco de este lado de la columna es un 1. Recordemos el anterior valor, cuando sí coincide la paridad se coloca un 0. Cuando no coincide la paridad con la cual fue transmitido el dato, se coloca en 1. Ok, vamos a verificar ahora las posiciones para C3. Recuerden que las posiciones para C3 son tomar 4 bits sí, 4 no, como nada más me manejo el dato de código Hamming con 9 bits, manejo los 4 próximos a el bit de paridad C3. Entonces, en este momento es en donde confirmo o cuento el número de unos, y el número de unos incluyendo el bit de paridad me debe dar un número impar. Aquí es importante observar que el 0 es considerado un número par. Entonces, como no coincide la paridad, lo que yo tengo de este lado de esta columna pues es un 1. Recuerden que cuando no coincide la paridad, de este lado vamos a colocar un 1, y cuando sí coincide se coloca un 0. Finalmente, para C4 lo que vamos a hacer es verificar las posiciones de los bits y con ello confirmar si la paridad impar coincide. Ok, las posiciones que debo de tomar para C4 son las 8 primeras, pero aquí solamente tomo 2 porque son las que me permite el dato. Entonces, si yo cuento aquí los unos, incluyendo el bit de paridad, me debe dar un número impar. Como el número de la suma de unos, incluyendo este bit de paridad, efectivamente corresponde a la paridad transmitida, entonces de este lado colocamos un 0. ¿Sale? Ok. De este lado, si ustedes observan, se va generando un dato o un valor en binario. El primer bit se considera como el bit menos significativo y el último que encontramos es el bit más significativo. Si yo genero la ponderación de los valores, esta posición es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Entonces, yo tengo aquí un valor. Si yo convierto este binario a decimal, yo solamente sumo las posiciones donde está el 1, que es el caso del valor posicional del 2 y del 4, y me da el número 6. Este valor quiere decir que es la posición en donde se encuentra el error, y efectivamente, si nosotros verificamos, es el error que nosotros ocasionamos. Este formato de código Hamming lo que hace es la detección y la corrección de un solo bit. Hay otros formatos que me permiten corregir y detectar más bits, pero es menos probable que suceda un error de ese tipo, ¿sale? Entonces, lo que hacemos para corregir desde el receptor, ya no solicitamos otra vez que se transmita el dato, sino que desde el receptor, con que yo coloque un inversor, prácticamente estoy corrigiendo el bit erróneo y la información continúa fluyendo. Entonces, la explicación que acabo de dar anteriormente identifica la posición donde, y la forma en cómo hay que corregirlo pues simplemente es colocando aquí un inversor. Ok, entrando ya en materia de la práctica número 9, que es el código Hamming, el enunciado me dice que dado el código BCD-1, 4, -2,
8, realice un circuito generador de código Hamming con paridad par. Hay que obtener las salidas C1, C2 y C3. Antes de comenzar a llenar la tabla, lo que debo de recordar es que el formato o el código BCD es un decimal codificado en binario. Recuerden que todos los códigos BCD solamente se generan del 0 al 9. Y entonces, aunque yo tenga las 16 combinaciones, voy a utilizar de esas 16 las primeras 10. Otro concepto que debo de tomar en cuenta es que este es un código ponderado. ¿Qué significa que es un código ponderado? Que me están dando el valor posicional de cada uno de las columnas correspondiente a la generación de este código BCD con esta ponderación diferente. Entonces, si yo quisiera formar aquí el 0, pues lo que tengo que hacer es sumar las posiciones de estos valores. Y entonces, un código ponderado necesita observar estos valores para ir generando el llenado de la tabla. Si yo observo para el número 1, si yo hago las operaciones 4 menos 1 y menos 2 es igual a 1, ¿sale? Entonces esta es la combinación correspondiente a este código ponderado. Ok, si yo me voy al número 2, observemos que las posiciones que están activas es la 4 y la menos 2. Por lo tanto, me da un resultado igual a 2. Si yo quiero generar el 3 en este código ponderado, yo tomo las posiciones 4 y menos 1, y si yo realizo esa operación 4 menos 1, obtengo efectivamente el número 3. Así es como yo voy haciendo el llenado de las combinaciones de entrada de este diseño. Ok. Hay que hacer un ajuste con el mapa de Carnot. Si ustedes recuerdan la definición de un mapa de Carnot, es la representación gráfica de una tabla de verdad. El mapa de Carnot originalmente lo construimos binario natural. Por eso es que aquí yo tacho el valor del código ponderado anteriormente y lo que hago es colocar el valor posicional o el valor efectivo de una combinación en binario natural. ¿Por qué? Porque necesito identificar efectivamente cuáles son los minitérminos correspondientes a esta combinación. Si yo observo, esta combinación real efectivamente coincide con el 0. La siguiente, yo voy a sumar 2 más 4 más 8 y eso me da el número 14. Este ajuste lo tengo que hacer porque el mapa de Carnot es un reflejo de la tabla de verdad del binario natural. Estos valores posicionales en amarillo corresponden al binario natural. Y entonces, como voy a resolver esto con mapas de Carnot, lo que necesito es de esta columna. Si ustedes observan aquí el 8 en el código BCD ponderado establecido por el enunciado es 0, 0, 0, 1. Pero para el mapa de Carnot, esta es la combinación del número 1, es la casilla del número 1. ¿Esto para qué me va a servir? Me va a servir para hacer la corrección en el momento de vaciar la información en el mapa de Carnot. Cuando yo genere los valores de C1, de C2 y de C3, no le voy a hacer caso a esta columna, le voy a hacer caso al valor efectivo del minitérmino, estos valores en amarillo, que van a corresponder exactamente con el mapa de Carnot, ¿sale? La forma nuevamente de resolverlo es tomar estos valores en amarillo, porque esos son los que corresponden al vaciado del mapa de Carnot. Ok, vaciado del mapa de Carnot. Ok, de este lado de la columna podemos observar que debo de generar el código Hamming de la combinación 0000 porque esta es mi combinación de entrada. Lo que yo ya sé de este lado es el valor de A, el valor de B y el valor de C y el valor de D. Si ustedes observan,
aquí en esta siguiente lámina, tanto A, B, C y D tienen un valor de 0. Para que yo pueda generar el valor de C1 con paridad par, la suma de todos los unos, incluyendo el bit de paridad, me debe dar un número par. Para poder generar C1, lo que tengo que hacer es tomar las posiciones 1, 3, 5, 7. Recuerden, es tomar una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no, una sí. Y entonces lo que yo tengo aquí es las posiciones, incluyendo el bit de paridad, me debe dar un número par. Y como el 0 lo hemos considerado como un número par, el valor de C1 es igual con 0. Ahora para generar C2, las posiciones que debo de tomar son 2, 3, 6 y 7. Es decir, tomo 2, dejo 2, tomo 2. Si ustedes observan, el número de unos, incluyendo el bit de paridad, me debe dar número par. Y por lo tanto C2 toma el valor de 0 para que la suma de esos unos sea un número par. Recuerden que el número 0 está considerado como número par en nuestro código Hamming. Finalmente, para generar C3, las posiciones que debo de tomar son 4, 5, 6 y 7. Aquí la suma de todos los unos, incluyendo el bit de paridad, me debe dar un número par. Por lo tanto, C3 va a tomar el valor de 0. Vamos a realizar el siguiente ejemplo de la tabla, en donde yo sé que A vale 1, B vale 1, C vale 1 y D vale 0. Nuevamente, para generar el valor de C1, las posiciones que voy a tomar es 1, 3, 5 y 7. Si ustedes observan las posiciones 3 y 5, la suma de esos unos ya me da un número par. Por lo tanto, C1 toma el valor de 0 para que la suma de todos los unos, incluyendo el bit de paridad, me dé un número par. Si genero después el valor de C2, para generar C2, las posiciones que debo de tomar son 2, 3, 6 y 7. Si ustedes observan, ya tengo dos unos. Entonces, la suma de esos dos unos me da un número par. Y como la definición me dice que la suma de todos los unos, incluyendo el bit de paridad, me debe dar un número par, el valor de C2 efectivamente es igual con 0. Ok. En el caso de C3, las posiciones que debemos de tomar son 4, 5, 6 y 7. Y aquí es en donde yo aplico el concepto de paridad par. La suma de todos los unos, incluyendo el bit de paridad, me debe dar un número par. Por lo tanto, C3 va a tomar el valor de 0, ¿sale? El llenado de la tabla lo terminan. Si tienen alguna duda de alguna combinación o eso, con gusto lo comentamos. Pero hay que aplicar lo que acabamos de mencionar anteriormente para poder generar todos los valores de la tabla de salida. Para que yo pueda generar mis ecuaciones canónicas, debo de tomar en cuenta la columna de C1. La columna de C1 va a corresponder a los valores de mi salida C1. La columna C2, los valores que se generen, son los que voy a tomar para generar el valor o la ecuación para C2. Y finalmente C3 corresponde a esta columna y estos valores para determinar la función canónica. Ok, para poder resolver las ecuaciones canónicas y obtenerlas, hay que darnos cuenta que las condiciones irrelevantes o las condiciones no importa son las combinaciones que me hacen falta de las que ya tengo visualizadas en esta tabla. Ustedes podrán observar que hicimos un ajuste para que yo pudiera trabajar mapas de Carnot y en lugar de tomar estos valores como valores de minitérminos, los que yo voy a tomar son estos porque esta es la combinación real que corresponde al mapa de Carnot. Si ustedes observan, aquí ya tengo una serie de valores y de los 16, los que me hacen falta, las combinaciones que me hacen falta, los voy a tomar como condiciones irrelevantes. Si yo observo la tabla siguiente,
podré observar que efectivamente el 2, el 5, el 7, el 9, el 10 y el 13 no aparecen en la columna anterior. Entonces, como no aparecen, son valores que nunca se van a generar, y lo cual corresponde a las condiciones irrelevantes o condiciones no importa. Cuando yo quiero obtener la función canónica para C1, voy a tomar como minitérminos las combinaciones o los minitérminos que me generen aquí cuando yo termine de llenar la tabla. Efectivamente aquí no está llena la tabla, pero cuando obtengo aquí un 1 va a corresponder a los valores que corresponden a la función canónica, y debo de incluir estas condiciones irrelevantes. Para obtener C2, recuerden observar la columna correspondiente de C2, y las condiciones irrelevantes que voy a tomar son las mismas, porque estas son las que no aparecen en mi tabla anterior. De igual forma, obtengo los minitérminos, es decir, donde la función toma el valor de 1, y las condiciones irrelevantes son las que voy a generar aquí, que son las combinaciones que no aparecen en esa tabla, que son las mismas de las dos funciones anteriores. Estas funciones las vacío en el mapa de Carnot, que es lo que hay que resolver. Y una vez que obtenemos las ecuaciones reducidas a través del uso de los mapas de Carnot, lo que hacemos es obtener nuestro circuito lógico equivalente. Si ustedes recuerdan, el formato de código Hamming lo que hace es encriptar el dato de entrada con varios bits de paridad, y de forma nos aseguramos de que la información llegue de un punto a otro. Podrán observar que el valor de A simplemente se transfiere y sale tal cual, no genera ninguna modificación. Así el valor de B, el valor de C y el valor de D. Los circuitos que yo voy a generar, el circuito eléctrico es para C1. ¿Cómo obtengo el circuito para C1? Es el que me genera la solución del mapa de Carnot para C1. ¿Cómo obtengo el circuito para C2? Es la ecuación reducida que se va a obtener a través de la solución del mapa de Carnot de vaciar la función canónica C2. Y finalmente el tercer circuito, el circuito para el bit de paridad C3, se va a generar a partir de esta ecuación, ¿sale? Entonces, este circuito, por supuesto, lo único que muestra es que el dato se transfiere tal cual a la salida, y C1, C2 y C3 son tres circuitos lógicos que van a corresponder a la solución de las ecuaciones canónicas C1, C2 y C3, ¿sale? Para obtener las ecuaciones en VHDL, recuerden que solamente vamos a plantear la solución de las ecuaciones, y yo puedo observar aquí que yo solamente genero ecuación en VHDL para C1, para C2 y para C3. ¿Por qué? Porque ahí fue donde resolvimos el mapa de Carnot y obtuvimos una ecuación reducida, y esa ecuación reducida la implementamos con un circuito lógico equivalente. En el caso de VHDL, pues la vamos a implementar con código VHDL, y esa simplemente lo vamos a colocar. No tenemos posibilidad de compilar tal vez, porque necesitaríamos el Galaxy. Simularlo, necesitaríamos también el código JET para poder cargarlo en alguna otra plataforma o algún otro simulador, como podría ser Proteus. Y lo único que van a implementar ustedes es la ecuación algebraica en VHDL. Eso lo hemos realizado ya en varias ocasiones, y es lo único que se va a colocar en el formato de la práctica. En el caso de A, como el mismo dato de entrada es el mismo dato que salida, simplemente se iguala la entrada con la salida, y así en el caso de C y en el caso de D.
Ok, pues en este momento yo creo que tenemos prácticamente toda la información para poder trabajar en la práctica número 9, que es correspondiente al código Hamming. Con todo gusto, si ustedes tienen alguna duda, tenemos la vía de comunicación permanente, que es el WhatsApp. Y ahí mismo en la página donde tenemos el repositorio de las prácticas, indicaré en qué momento se entrega el video que ustedes tienen que generar. El video que corresponde a la práctica número 9 es especificar la solución de la tabla de verdad, colocar la solución de los mapas de Carnot, colocar el circuito lógico equivalente y colocar las ecuaciones en VHDL. Es lo que requiere el video que ustedes van a elaborar. Ahí ustedes tienen la libertad de generarlo, editarlo y hacerlo para que lo puedan presentar y podamos darle continuidad al trabajo que seguimos teniendo desde casa. Pues yo les agradezco la atención. Recuerden, yo soy Faz y nos vemos hasta la próxima.